Hola a todos y todas, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar con los ángulos, vamos a seguir trabajando con los ángulos. En los videos anteriores y en las actividades anteriores estuvimos clasificando los ángulos según su amplitud. Habíamos visto que los ángulos agudos son los menores a 90 grados, los ángulos rectos son los que miden 90 grados. Los ángulos obtusos son los mayores a 90 y menores a 180. Y por último, los ángulos llanos son los que miden 180 grados. También habíamos visto que los ángulos de un giro son los de 360 grados y los ángulos nulos son los de 0 grados. También habíamos visto algunas operaciones entre ángulos, ¿sí? Sumar o restar dos ángulos con grados, minutos y segundos. Y también vimos multiplicaciones de un ángulo por un número o divisiones de un ángulo por un número. En esta oportunidad vamos a clasificar a los ángulos de otra manera y vamos a trabajar con ángulos consecutivos, ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Dos ángulos son consecutivos cuando comparten un lado, ¿sí? Ustedes ya saben que un ángulo tiene dos lados y un vértice. Entonces, si yo tengo dos ángulos que un lado lo tienen en común, significa que son consecutivos. En realidad sería como decir que están uno al lado del otro, como que están pegados. Eso significa que los ángulos son consecutivos, ¿sí? Acá se puede ver que el ángulo verde es consecutivo al ángulo violeta. Por otro lado, podemos decir que si nosotros tenemos dos ángulos, como el ejemplo que tenemos acá, el ángulo azul mide 42 grados y el ángulo naranja mide 48 grados. Si nosotros los sumamos a esos dos ángulos, obtenemos 90 grados, es decir, se forma un ángulo recto. Cuando sucede eso, cuando nosotros sumamos dos ángulos y el resultado nos da 90 grados, significa que los ángulos son complementarios, ¿sí? Hay que tener en cuenta que quizás nos podemos encontrar con ángulos que también tengan minutos y segundos, ¿sí? Este ejemplo que está en la pantalla son 42 grados, 0 minutos y 0 segundos. 48 grados, 0 minutos y 0 segundos. Pero nosotros nos podemos encontrar con ángulos que los minutos y los segundos sean distintos de 0. El procedimiento se hace de la misma manera. Se suman los ángulos como ya sabemos hacerlo y si nos da 90 grados significa que son complementarios. Podemos decir que el ángulo amarillo es el complemento del ángulo azul y el ángulo azul es el complemento del ángulo amarillo. Por otro lado, si tenemos dos ángulos que cuando los sumamos, en lugar de darnos 90 grados, el resultado nos da 180 grados, 0 minutos, 0 segundos, significa que esos dos ángulos son suplementarios. Seguramente han escuchado anteriormente que los ángulos se escriben con las letras griegas, ¿sí? No se utilizan las letras del abecedario común para escribir los ángulos. Se utilizan las letras griegas que podemos ver acá a la derecha de la pantalla. ¿Sí? Tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, phi, lambda, omega y pi. ¿Sí? Quizás algunas ya las conocen y algunas son nuevas. Pero bueno, se van a ir familiarizando de a poco. Entonces, supongamos que nosotros queremos completar esta tablita. Esta tablita se completa por fila, ¿sí? Podemos ver que en la primera fila tenemos alfa, ¿sí? Cuando tenemos el sombrerito arriba, digamos, significa que estoy hablando de un ángulo, el ángulo alfa. Y acá, en la segunda columna, yo tengo que completar el complemento de alfa. Y en la tercera tengo que completar el suplemento de alfa. Entonces, el complemento de alfa va a ser aquel ángulo que si lo sumo a 62 grados, el resultado me da 90 grados para que sean complementarios.
Entonces yo la cuenta que tengo que hacer sería 90 grados menos 62 grados. Y eso nos da 28 grados. Entonces acá colocamos 28 grados. Lo mismo hay que hacer con el suplemento, pero nosotros ya sabemos que si son suplementarios van a sumar 180. Por lo tanto voy a tener que resolver 180 menos 62 grados. Que eso en realidad es hacer o pensar cuánto le falta a 62 para llegar a 180. Y eso nos da 118 grados. Entonces acá debería escribir 118 grados. Y eso sería el suplemento de alfa. Entonces ya tenemos la primera fila completa. Vamos a completar la segunda fila. En este caso, alfa vale 33 grados. Entonces el complemento de alfa va a ser lo que le falta para llegar a 90 grados. Y eso es igual a 57 grados. Entonces acá coloco 57 grados. Por otro lado, tengo que encontrar el suplemento de alfa, es decir, lo que le falta a 33 grados para llegar a 180 grados. Y eso es igual a 147 grados. Y ese número lo escribo acá. Entonces ya tenemos la segunda fila también completa. Por último, nos encontramos con que el valor de alfa no lo tenemos. Y el complemento tampoco. Pero sí tenemos el suplemento de alfa. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a buscar cuánto vale alfa. Para eso vamos a tener que hacer. ¿Cuánto le falta a 126 grados para llegar a 180? Bueno, entonces hacemos 180 grados menos 126 grados nos da 54 grados. Y ese es el valor de alfa, 54 grados. Y una vez que encontramos el valor de alfa, ya podemos calcular su complemento, porque simplemente tenemos que hacer 90 grados menos 54 grados y eso nos da 36 grados. Y ya de esta manera pudimos completar la tabla. La siguiente clasificación que vamos a ver es cuando dos ángulos son adyacentes, ¿sí? Y simplemente es juntar dos definiciones que vimos en la pantalla anterior. Nosotros vimos cuando dos ángulos son consecutivos y cuando dos ángulos son suplementarios. ¿Sí? Dos ángulos son consecutivos si comparten un lado y además vimos que dos ángulos son suplementarios si suman 180. Entonces, cuando dos ángulos cumplen esas dos cosas al mismo tiempo, cuando cumplen que son consecutivos y que son suplementarios, se dice y se llama que los dos ángulos son adyacentes. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos en el ejemplo el ángulo azul, que es alfa, y el ángulo beta, que es el rojo. Y se puede ver que comparten un lado. Los dos ángulos comparten este lado. Y también se puede ver que si los sumamos, suman 180, porque se forma un ángulo llano. Entonces, estos dos ángulos son consecutivos y suplementarios. Por lo tanto, estos dos ángulos son adyacentes. Y la última definición que vamos a ver es cuando dos ángulos son opuestos por el vértice. ¿Sí? Dos ángulos son opuestos por el vértice cuando sus lados son semirrectas opuestas. ¿Sí? Cuando se cumple eso, se puede decir que los ángulos tienen la misma amplitud. ¿Sí? Acá podemos ver dos semirrectas que son opuestas, que se cruzan en un punto formando cuatro ángulos, dos ángulos azules y dos ángulos violetas. Tenemos el violeta que es beta y omega y el azul que es gamma y delta. Entonces, el ángulo beta es opuesto al ángulo omega, entonces significa que son iguales, que es lo que dice acá al costado. Y el ángulo gamma es opuesto al ángulo delta, por lo tanto también son iguales. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Siempre que dos ángulos son opuestos por el vértice, significa que tienen la misma amplitud, es decir, que valen lo mismo. Si uno vale 58 grados, el opuesto por el vértice
también va a valer 58 grados. Y vamos a ver acá dos ejemplos más para que podamos aplicar nuestras definiciones anteriores. En el primer caso se puede ver que son dos ángulos que son consecutivos, porque fíjense, tenemos el ángulo rojo y un ángulo de 37 grados, que comparten un lado. Entonces podemos decir que son consecutivos. Y además de ser consecutivos, son suplementarios, porque se puede ver que si los colocamos uno al lado del otro, forman un ángulo llano, o sea, forman 180 grados. Cuando sucede eso, habíamos dicho que los ángulos son suplementarios. Por lo tanto, yo puedo encontrar cuánto vale el ángulo rojo. Simplemente es lo que le falta a 37 grados para llegar a 180 grados. Y eso es igual a 143 grados. En el ejercicio B podemos ver que también son dos semirrectas opuestas formando cuatro ángulos. Un ángulo rojo que está opuesto al ángulo azul y un ángulo verde que está opuesto al ángulo de 64 grados. Y como habíamos dicho anteriormente, cuando dos ángulos son opuestos por el vértice, como es este caso, podemos decir que son iguales. Por lo tanto, el ángulo de 64 grados es igual al ángulo verde. Entonces el ángulo verde mide 64 grados. Y para encontrar cuánto vale el ángulo rojo y el ángulo azul, simplemente podemos mirar la mitad de este dibujo. Podemos usar solamente, por ejemplo, el ángulo rojo y el ángulo verde. El ángulo rojo y el ángulo verde son consecutivos, comparten este lado. Y además son suplementarios porque forman un ángulo llano. Por lo tanto, el rojo y el verde son suplementarios. Entonces, como el verde mide 64 grados, yo solamente tengo que pensar cuánto le falta a 64 grados para llegar a 180. Y eso es igual a 116 grados. Por lo tanto, el ángulo rojo mide 116 grados. Y como el azul es opuesto por el vértice al rojo, también va a medir 116 grados igual que el rojo.